La Inquisición española, establecida en 1478, fue una institución destinada a mantener la ortodoxia católica en los territorios bajo dominio de los reyes católicos. Durante siglos, persiguió, torturó y ejecutó a miles de personas acusadas de herejía, judaísmo, brujería y otros delitos contra la fe, utilizando métodos extremadamente crueles y opresivos. Numerosos casos de abusos sexuales cometidos por sacerdotes han sido encubiertos por la Iglesia durante décadas. Las víctimas, muchas veces menores de edad, fueron silenciadas y desatendidas, mientras los perpetradores eran trasladados a otras parroquias, perpetuando el ciclo de abuso y encubrimiento sistemático. Durante las Cruzadas, un movimiento militar auspiciado por la Iglesia Católica para recuperar Tierra Santa, miles de personas murieron en brutales batallas. Los cruzados no solo atacaron a musulmanes, sino también a judíos y cristianos ortodoxos, resultando en masacres y atrocidades que mancharon la reputación de la Iglesia. Venta de indulgencias. En el pasado, la Iglesia Católica vendía indulgencias, documentos que supuestamente reducían el tiempo que un alma pasaba en el purgatorio. Esta práctica fue una de las principales causas de la Reforma Protestante. Martín Lutero denunció la venta de indulgencias en sus 95 tesis, argumentando que socavaba la verdadera penitencia y fomentaba la corrupción. Silenciamiento de Galileo. Galileo Galilei, un prominente astrónomo y físico italiano, fue forzado a retractarse de sus afirmaciones sobre el heliocentrismo por la Iglesia Católica en 1633. Sus descubrimientos, que apoyaban la teoría de que la Tierra giraba alrededor del Sol, desafiaban las creencias geocéntricas defendidas por la Iglesia. Como resultado, Galileo fue sometido a juicio por la Inquisición y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario. Caso de los Borgia. La familia Borgia, particularmente bajo el liderazgo del Papa Alejandro VI, estuvo envuelta en múltiples escándalos de corrupción, nepotismo, asesinatos y abusos de poder. Alejandro VI utilizó su posición para beneficiar a sus hijos, César y Lucrecia Borgia, otorgándoles títulos y tierras, lo que condujo a una serie de intrigas políticas y conflictos en Italia. La simonía, la práctica de comprar y vender cargos eclesiásticos, fue una práctica común y corrupta durante siglos en la Iglesia Católica. Esta venta de posiciones de poder y autoridad dentro de la Iglesia no solo socavó la integridad espiritual y moral de la institución, sino que también permitió que individuos sin verdadera vocación religiosa o ética asumieran roles de liderazgo, perpetuando un sistema de corrupción y abuso de poder. Tratado de Letrán, firmado en 1929 entre el Vaticano y Mussolini. Este pacto estableció la Ciudad del Vaticano como un estado independiente, garantizando la soberanía papal. A cambio, la Iglesia reconoció al régimen fascista italiano, recibiendo compensaciones económicas y una posición de poder privilegiada, lo que suscitó críticas por legitimar un régimen autoritario. Concordato con Hitler. En 1933, la Iglesia Católica firmó un concordato con la Alemania nazi, conocido como el Reichskonkordat. Este acuerdo fue negociado entre el Vaticano y Adolf Hitler y garantizaba ciertos derechos para la Iglesia en Alemania, a cambio de que ésta se mantuviera al margen de la política. Este pacto ha sido objeto de controversia, ya que se considera que dio legitimidad al régimen nazi y facilitó su consolidación en el poder. Además, algunos críticos argumentan que el concordato limitó la capacidad de la Iglesia para criticar abiertamente las atrocidades cometidas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Opus Dei. Fundada en 1928 por José María Escrivá, esta organización dentro de la Iglesia Católica ha sido acusada de manipulación,
control extremo sobre sus miembros y prácticas secretas. Los exmiembros han denunciado abusos psicológicos, explotación laboral y adoctrinamiento coercitivo. Además, la organización ha sido criticada por su influencia política y económica en diversos países. Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo, fue acusado de abusos sexuales, corrupción y conducta inapropiada a lo largo de varias décadas. A pesar de múltiples denuncias, la Iglesia lo protegió durante años, permitiéndole continuar con sus actividades. Sus víctimas incluyen seminaristas y menores, y el escándalo sacudió a la Iglesia, exponiendo fallos sistémicos en la gestión de denuncias de abuso. Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano, también conocido como el Instituto para las Obras de Religión, ha estado implicado en numerosos escándalos financieros y de lavado de dinero a lo largo de los años. Su involucramiento en actividades ilícitas ha incluido conexiones con la mafia, transacciones dudosas y la misteriosa muerte de Roberto Calvi, un banquero italiano encontrado colgado bajo un puente en Londres en 1982. Durante siglos, la Iglesia Católica prohibió la traducción y difusión de la Biblia en lenguas vernáculas, limitando su lectura a versiones en latín que solo los clérigos podían entender. Esta medida fue implementada para mantener el control doctrinal y evitar interpretaciones personales de las Escrituras por parte de los laicos. Condena de la homosexualidad. La postura histórica de la Iglesia Católica ha sido condenar la homosexualidad como un pecado grave. Esta posición ha contribuido significativamente a la discriminación y estigmatización de las personas LGBTQ+, perpetuando prejuicios y limitando los derechos y la aceptación social de esta comunidad en muchas partes del mundo. Abusos en orfanatos. Casos documentados de abusos físicos, emocionales y sexuales en orfanatos y otras instituciones administradas por la Iglesia Católica. Estos abusos fueron perpetrados por sacerdotes y monjas, dejando a muchas víctimas con traumas severos y, en algunos casos, sin recibir justicia adecuada. La censura de Galileo Galilei. Galileo Galilei, destacado astrónomo y científico, fue censurado y juzgado por la Iglesia Católica en el siglo XVII, debido a su apoyo a la teoría heliocéntrica de Copérnico, que afirmaba que la Tierra giraba alrededor del Sol. Esta postura contradecía la doctrina oficial de la Iglesia, que sostenía el geocentrismo, lo que llevó a Galileo a ser condenado a arresto domiciliario y obligado a renunciar a sus ideas. El apoyo al colonialismo. La Iglesia Católica justificó el colonialismo en las Américas y otras regiones al promulgar la doctrina del descubrimiento, que permitió a los colonizadores cristianos reclamar tierras habitadas por pueblos indígenas. Este apoyo facilitó la explotación y opresión de millones de nativos, la destrucción de sus culturas y la imposición de la fe católica a través de misiones y conversiones forzadas. La esclavitud. En diversas épocas, la Iglesia apoyó y se benefició de la esclavitud. Durante la colonización de las Américas y otros territorios, se justificó la explotación de los pueblos indígenas y africanos con argumentos religiosos. Papas como Nicolás V emitieron bulas que permitieron la captura y esclavización de no cristianos, perpetuando siglos de sufrimiento y explotación. Las guerras de religión en Europa. Entre los siglos XVI y XVII, Europa fue escenario de numerosos conflictos violentos entre católicos y protestantes. Estos enfrentamientos, como la Guerra de los 30 años, causaron la muerte de millones de personas y devastaron regiones enteras. Las guerras de religión no solo fueron conflictos militares,
sino que también implicaron persecuciones religiosas, masacres y desplazamientos forzados, dejando una profunda huella en la historia europea. El silencio durante el Holocausto. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Iglesia Católica, bajo el liderazgo del Papa Pío XII, fue criticada por su silencio y falta de acción pública en contra del genocidio de los judíos por parte del régimen nazi. Aunque hubo esfuerzos individuales de clérigos para salvar vidas, la ausencia de una condena firme y pública por parte del Vaticano ha sido objeto de controversia y debate histórico. El apoyo a dictaduras. Durante el siglo XX, la Iglesia Católica estableció relaciones y a menudo mostró apoyo a diversos regímenes autoritarios en América Latina y otras partes del mundo. Este apoyo incluía bendiciones y legitimación a dictadores que cometieron violaciones a los derechos humanos, justificados bajo el pretexto de combatir el comunismo y preservar el orden social, lo que dejó una herida profunda en las sociedades afectadas. La persecución de herejes en la Edad Media. La Iglesia Católica implementó una política de persecución agresiva contra aquellos considerados herejes, que se desviaban de la doctrina oficial. Los castigos incluían la confiscación de bienes, el encarcelamiento y, en muchos casos, la ejecución pública mediante la quema en la hoguera. Estas acciones fueron justificadas como necesarias para mantener la pureza de la fe y el orden social, causando un sufrimiento incalculable y la eliminación de diversas corrientes de pensamiento. La discriminación contra las mujeres. La Iglesia Católica ha negado históricamente roles de liderazgo a las mujeres, excluyéndolas del sacerdocio y de otros cargos eclesiásticos importantes. Además, ha justificado la subordinación femenina mediante interpretaciones bíblicas y doctrinas que promueven la sumisión de la mujer al hombre, limitando su participación plena en la vida religiosa y social. El uso de la tortura. La Iglesia Católica, especialmente durante la Inquisición, utilizó la tortura como método para extraer confesiones de aquellos acusados de herejía. Instrumentos de tortura como el potro, la garrucha y el tormento del agua fueron empleados sistemáticamente. La tortura era justificada como necesaria para la salvación de almas, causando sufrimiento indescriptible y dejando una marca indeleble en la historia. La persecución de los cátaros. Durante los siglos XII y XIII, la Iglesia Católica lanzó una feroz campaña contra los cátaros, una secta cristiana que floreció en el sur de Francia. Considerados heréticos, los cátaros fueron objeto de la Cruzada Albigense, que resultó en masacres, confiscación de bienes y la quema en la hoguera de muchos de sus miembros. Este conflicto no solo buscaba erradicar la herejía, sino también consolidar el poder eclesiástico en la región. La corrupción en el papado. Durante varios periodos de la historia, el papado estuvo marcado por la corrupción y el nepotismo. Ejemplos notables incluyen el papado de Aviñón y la época del Renacimiento, donde se cometían abusos de poder, venta de indulgencias y el enriquecimiento personal de los papas y sus familias, dejando una profunda marca en la percepción pública de la Iglesia. El saqueo de Constantinopla. En 1204, durante la Cuarta Cruzada, los cruzados católicos, en lugar de dirigirse a Tierra Santa, asaltaron y saquearon Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino, causando una destrucción masiva y el robo de innumerables tesoros. Este evento debilitó significativamente al Imperio Bizantino y profundizó la división entre las iglesias católica y ortodoxa, dejando una herida histórica que perdura hasta hoy.